El misterio de la casa Pendergast. En la remota región de Maine, rodeada por bosques densos y casi impenetrables, se encontraba una casa aislada, que durante más de un siglo había estado vacía. La finca pertenecía a una familia de viejos terratenientes, los Pendergast, quienes se habían hecho famosos en la región por su extraordinaria riqueza y su misterioso hermetismo. Nadie fuera de la familia había visto jamás el interior de la casa, y los pocos que osaban acercarse a ella hablaban de ruidos extraños que venían de su interior durante las noches. La casa Pendergast fue abandonada hace más de 60 años, cuando los últimos miembros de la familia desaparecieron sin dejar rastro. Desde entonces, la mansión quedó en silencio absoluto, hasta que, en 1955, un joven periodista llamado Jonathan Blake decidió investigar la historia detrás de la familia Pendergast y la mansión. Lo que empezó como una simple historia de curiosidad sobre una familia rica y su repentina desaparición, terminó llevándolo a una serie de eventos tan oscuros que cambiaron su vida para siempre. El viaje a la mansión. Jonathan Blake era un joven periodista ambicioso, conocido por su deseo de descubrir historias insólitas que cautivaran la atención de los medios. Había oído rumores sobre la mansión Pendergast durante años y, aunque muchos evitaban hablar de ella, los pocos que lo hacían contaban historias extrañas sobre la casa. Según lo que había escuchado, la familia Pendergast había desaparecido repentinamente después de la muerte del patriarca, Alistair Pendergast, un hombre de carácter taciturno y de costumbres excéntricas. Intrigado por el misterio, Jonathan decidió investigar el caso más a fondo. Planeó su viaje durante semanas y finalmente, en una tarde gris de noviembre, se dirigió a la mansión, acompañado de una cámara de fotos, una libreta de notas y un equipo mínimo de grabación. Nadie en el pueblo se atrevió a acompañarlo o darle información precisa sobre lo que había sucedido en la mansión, excepto por un anciano que le advirtió: Alistair Pendergast no es el único que se fue de esa casa. Hay algo más, algo que aún está allí. Cuando Jonathan llegó al pie de la colina donde se encontraba la mansión, observó que el lugar era mucho más imponente de lo que imaginaba. La mansión, construida en piedra gris, parecía una fortaleza desmoronada, con ventanas rotas, puertas oxidadas y árboles retorcidos que rodeaban la propiedad. La atmósfera estaba impregnada con una sensación de desolación y abandono, como si la casa hubiera estado esperando que alguien se atreviera a acercarse. Los primeros descubrimientos. Jonathan decidió pasar la noche en la mansión. No le importaba el peligro, para él, todo esto era parte del misterio. Cuando entró en la casa, la oscuridad lo envolvió rápidamente. A pesar de estar en plena tarde, la casa tenía un aire tétrico, como si la luz nunca lograra penetrar sus paredes. En su primer recorrido por el vestíbulo, Jonathan notó algo extraño. Las paredes estaban cubiertas de manchas negras, y había un olor a moho en el aire, como si el tiempo hubiera quedado suspendido dentro de la casa. Sin embargo, lo más inquietante fue lo que vio en la sala principal. Un retrato familiar de los Pendergast colgaba en la pared, pero las caras de los miembros de la familia estaban borrosas, como si se estuvieran desvaneciendo con el tiempo. Al pasar más tiempo en la mansión, Jonathan comenzó a sentir una presencia extraña. Había algo en la casa que parecía estar observándolo, como si cada rincón de la mansión tuviera ojos. Aunque no lo podía explicar, sentía una presión creciente en su pecho, como si algo maligno lo estuviera acechando. Cuando encendió su grabadora de voz para hacer algunas notas, escuchó algo que lo dejó paralizado. Un susurro en la grabación que no estaba allí cuando comenzó a grabar. El susurro decía: sal, antes de que sea tarde. La noche de los susurros. Esa noche, Jonathan se aventuró más adentro de la mansión. Se sintió atraído hacia el piso superior, donde se encontraban los dormitorios de los Pendergast. Al llegar, se encontró con una serie de puertas cerradas que no había visto antes, como si hubieran sido selladas. Empujó una de ellas y entró en una habitación que parecía haber sido abandonada a toda prisa. El polvo cubría cada rincón,
pero algo en la habitación estaba anormalmente intacto. En el centro de la habitación había un escritorio de madera con una esfera de cristal sobre él, como si fuera parte de un ritual. De repente, un sonido bajo y extraño se escuchó desde las paredes. Jonathan se giró, pero no vio nada. El sonido aumentó y empezó a ocurrir en intervalos regulares, como si alguien estuviera golpeando las paredes desde el interior. Al principio pensó que era el viento, pero el sonido parecía más metódico, más siniestro. De repente, las luces se apagaron y el aire se volvió frío. Cuando intentó encontrar su camino de vuelta, el pasillo pareció alargarse, y las puertas comenzaron a cerrarse solas a su paso. Los susurros se volvieron más claros, y Jonathan pudo distinguir algunas palabras. No te vayas. Estás donde perteneces. Míranos. Somos los Pendergast. El terror comenzó a apoderarse de él, pero decidió que no podía abandonar la historia sin respuestas. La revelación del culto. La noche continuó volviéndose más extraña a medida que Jonathan avanzaba hacia el desván, donde los susurros se hacían más intensos. Allí, detrás de una pared falsa, encontró una puerta secreta que llevaba a un sótano oculto. Dentro, había páginas desordenadas de antiguos libros de rituales, garabateados con símbolos extraños. Sacrificios humanos, invocaciones a entidades oscuras, y el nombre de Alistair Pendergast aparecían repetidamente. Jonathan comenzó a entender que la familia Pendergast no solo había sido rica, sino que había sido parte de un culto oculto que practicaba rituales oscuros con el fin de obtener poder inmortal. La desaparición de la familia había sido, en realidad, un sacrificio ritual para que la entidad maligna que adoraban pudiera poseer sus cuerpos y almas, dejando la mansión como un lugar de tránsito entre dimensiones. El último encuentro. Al tratar de escapar, Jonathan fue alcanzado por una presencia invisible que lo empujó de nuevo al suelo. En ese momento, una figura oscura emergió de las sombras, con una cara desfigurada y una sonrisa macabra. Era Alistair Pendergast, pero su rostro no era el mismo. Parecía haber sido consumido por la entidad que había estado adorando. Te lo advertí, ¿verdad? Nadie sale de aquí. Jonathan intentó luchar, pero la figura lo rodeó, y sintió que su mente se llenaba de pensamientos ajenos, susurros de locura. Justo cuando pensó que todo estaba perdido, el sol comenzó a asomarse por la ventana. Un rayo de luz penetró en la oscuridad de la mansión, haciendo que la figura se desvaneciera. Aterrorizado, Jonathan corrió fuera de la mansión antes de que pudiera descubrir si era realmente libre de lo que había desatado. La casa sigue viva. Jonathan regresó al pueblo, pero sus amigos notaron que algo había cambiado en él. Años después, Jonathan nunca pudo dejar atrás lo que vio en la mansión. Los susurros lo siguieron incluso en su casa, y durante la noche, siempre sentía la presencia de algo que lo acechaba desde las sombras. La mansión de los Pendergast sigue allí, olvidada por muchos, pero los susurros que Jonathan escuchó esa noche nunca dejaron de rondarlo. Se decía que la entidad nunca abandonó el lugar y que cualquier alma curiosa que se acercara sería traída al mismo destino.